Hola chicos, ¿me escuchan? Ahora sí creo. Hola, ¿ahí escuchan o no? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno chicos, ¿cuáles son sus dudas? Díganme, ¿qué es lo que estuvieron viendo con la Maricel estos días? Cuéntenme, chicos, porque me dijo Mari que quería que veamos, eh, ¿cómo se llama? Que veamos un poco de recursos, porque después ya entrará la práctica. Chicos, computadora parece que se arruinó, así que lo vamos a hacer todo de la otra compu y bueno, y ahora de mi teléfono tengo que darle las clases. Bueno, lo que sí vamos a ver hoy va a ser todo lo que es recurso, ¿bien? Vamos a comenzar con el concepto de recurso. ¿Qué es un recurso? Dice que el recurso, que sería la unidad número 3 que tenemos que ver recursos, fuentes del patrimonio del ente. Bien, el recurso dice que son medios o elementos mensurables, cuantificables, de libre utilización por parte de la organización, que permite cumplir con sus objetivos o metas. Cuando hablamos de mensurables, estamos hablando de medidos, que deben ser medidos o valorados. Cuando hablamos de cuantificable, estamos hablando de que también se tienen que medir. Y tienen unas ciertas características estos recursos. Estos recursos deben cumplir con diferentes características. En realidad el recurso es todo lo que la empresa puede tener, en pocas palabras, un elemento, un medio que pueda tener la empresa. Bien. ¿Cuáles son las características que tienen los recursos? Que sean cuantificables. Cuantificable dice que sean medidos económicamente, o sea, que puedan tener un valor, una unidad de medida, ¿bien? De libre utilización, se pueda acceder a ellos con libertad, que se pueda acceder a ellos con libertad. Por ejemplo, a ver, no es de libre utilización, por ejemplo, eh, qué sé yo, el aire, no es de libre utilización. No sé si me entienden. Útiles. O sea, es de libre utilización, pero el aire es libre utilización, eh, no tiene un valor. ¿Me entienden? No hay un valor para el aire. Entonces tampoco puede ser, no es cuantificable. Útiles. Dice que deben servir para realizar la actividad específica para obtener el objetivo. O sea, no voy a obtener recursos que no me sirvan para la actividad. Deben ser escasos, que no existan en superabundancia, como ser el aire, como hace rato vimos, que no se existe en superabundancia, debe ser como limitado. Fungibles, que pueda ser cambiado por otro, permutado con otra cosa. Factibles o posibles, que se pueda acceder a ello. Bien, esas son las características que tienen eh, los recursos a la hora de realizar una actividad comercial. Para poder comenzar con una actividad comercial, uno debe contar con ciertos recursos, ¿verdad? Esos recursos deben cumplir estas ciertas características para poder ser considerados recursos. Entonces, el recurso es el conjunto, son medios, son elementos en el cual me van a servir para mi actividad comercial. Bien, ¿cómo se dice? Deben cumplir diferentes características, que ya dijimos cuáles eran, que era cuantificable, de libre utilización,
útiles, escasos, fungibles, factibles o posibles. Bien, estos recursos se pueden clasificar en función de tres cosas: en función de su característica física, en función de su permanencia dentro del ente y en función de su propiedad. Cuando hablamos de característica física, estamos hablando de materiales tangibles e inmateriales intangibles. Cuando yo hablo de material tangible, estoy hablando de todo eso lo que yo puedo ver, que yo puedo tocar. Y cuando hablo de inmaterial o intangible, aquello que no puedo ver y tocar, pero yo sé que representa algo. Bien. Cuando hablamos en función de su característica física, estamos hablando que sea material o tangible, que puede ser un rodado, que puede ser una mercadería, que puede ser una computadora, algo que yo puedo ver y puedo tocar. Cuando hablamos de inmaterial o intangible, estamos hablando de algo que yo no puedo ver o tocar, pero yo sé que representa algo. Bien, por ejemplo, el dinero, cuentas por cobrar, también puede ser un cheque, o sea, yo sé que representa algo. Bien. Cuando hablamos de permanencia dentro del ente, es de rápida movilidad y de lenta movilidad. De rápida movilidad se hace referencia que la empresa está en constante movimiento. Bien, que está en constante movimiento. Ese constante movimiento puede ser el dinero, o sea, como que se transforma dentro de la empresa. Dinero, compro mercadería, se vuelve a transformar, lo vendo, vuelve a transformarse en dinero. Entonces, esa es rápida movilidad. Y de lenta movilidad es aquel bien o recurso o medio o bienes que están dentro de la empresa que son más de lenta movilidad. Por ejemplo, hablamos de inmuebles, maquinaria, porque no es que yo voy a comprar un rodado hoy y mañana voy a comprar otro rodado y pasado mañana voy a comprar otro rodado, ¿me entienden? Es como que tiene más permanencia dentro de la empresa. Y luego hablamos de propiedad, propios o de terceros. Cuando hablamos de propios, estamos hablando de libre utilización, o sea que van a tener recursos que sean de la empresa o que sean propios que sean de la empresa o aquellos en el cual sea de tercero, que no sea de libre disponibilidad. Bien, cuando hablamos de propios, de libre utilización, de disponibilidad, hablamos de rodado, de dinero, todo lo que tiene la empresa, todo lo que tiene recursos, ¿viste? La empresa tiene recursos propios y tienes de tercero, no tiene una libre disponibilidad para poder utilizarlo. Por ejemplo, un alquiler. Yo estoy alquilando un rodado, estoy alquilando un inmueble, entonces no tengo la libre disponibilidad de poder utilizarlo al rodado o de utilizarlo al inmueble porque lo estoy alquilando. Bien, ahora dice que este recurso está compuesto, que puede ser, tenemos fuentes de recursos. Cuando hablamos de fuentes, ¿de dónde se proviene ese recurso? ¿Bien? ¿De dónde proviene ese recurso? Que ese recurso puede provenir de dos tipos de fuentes. Bien, ese recurso puede provenir dos tipos de fuentes, una fuente propia o una fuente de tercero. Bien. Cuando hablamos de fuente propia, es aquella fuente, o ese tenemos fuente. La clasificación de fuente, bueno, el concepto de fuente que dijimos es de dónde proviene ese recurso. La fuente de recurso es de dónde proviene ese recurso, quién me va a proveer ese recurso, ¿bien? Y la clasificación de fuente de recurso también tiene una clasificación, que puede ser fuentes permanentes o propias o fuentes transitorias de tercero. Cuando hablamos de fuentes permanentes o propias, hablamos de aportes que van a realizar los socios o lo que van a conformar la empresa. Y reinversión de utilidades se habla cuando se produce ¿cómo se llama? Cuando se produce un resultado, cuando está en funcionamiento de la empresa y se produce un resultado, entonces cuando se produce un resultado, eso va a ser una reinversión. Obtengo el resultado y en vez de dividirlo o repartirlo entre los socios, lo que hago es reinvertirlo. ¿Me entienden? Luego hablamos con fuentes, ese sería fuentes propias o fuentes propias o fuentes permanentes.
Cuando hablamos de fuente propia y fuente permanente, es por eso digo, fuentes es de dónde proviene de dónde proviene el origen del recurso, de dónde proviene. Y tenemos aportes y reinversión. Fuentes propias o fuentes permanentes. Cuando hablamos de fuentes transitorias o de terceros, hablamos por prestación y por contraprestación. ¿Bien? Cuando hablamos por prestación, estamos hablando cómo se va a financiar. O sea, una fuente de tercero, quizás no cuento con el dinero disponible para poder obtener ese recurso, entonces lo que hago es buscar la forma de obtener ese recurso, la fuente, de dónde va a provenir. Puede ser por prestación, que se hace referencia a un tipo financiero, por ejemplo, un préstamo de dinero del banco, de una institución bancaria. Y por contraprestación, esto es más que nada un tipo de contraprestación comercial u operativa. Bien, también, pero esta está hipotecada, por ejemplo, que está hipotecada o prendada el bien. Bien, existe una contraprestación entre ambas partes, entre el que necesita el dinero y entre la entidad bancaria. Bien, hasta ahí todo lo que es recurso, algo que no hayan entendido. No, sí se entiende, profe. Bien, ¿quién más? Chicos, ¿alguien más que no haya entendido? No, profe, está bien. Bien, contraprestación. Bien, Zoe, cuando hablamos de contraprestación, estamos hablando eh, un vínculo o una relación que exista entre el que necesita el dinero y la entidad bancaria. Por eso ahí se habla de hipotecas. Por ejemplo, cuando se quiere comprar una hipoteca, se hace en base eh, de un inmueble. Y una prenda se hace en base de un rodado o una maquinaria, ¿verdad? Contraprestación quiere decir que existe un vínculo entre ambas partes. Por ejemplo, la entidad financiera te presta el dinero, pero no sos dueña todavía del inmueble. Te presta el dinero para que vos puedas comprar el inmueble, pero todavía no sos dueña de ese inmueble hasta que lo terminas de pagar. Entonces lo que hace la financiera es hipotecarlo para que vos no puedas venderlo, para que no puedas transferirlo a nadie, y entonces de esa forma existe una contraprestación. La entidad bancaria se asegura del pago y a la vez te presta el dinero. No sé si me entiendes. O sea, primero le paga, digamos. No, no es que le paga, le presta el dinero. Vos fíjate que dice fuente, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? Fuente es de dónde proviene ese recurso. Yo tengo un recurso, pero ese recurso puede ser que sea yo la dueña, porque lo tenía, un rodado, o puede ser que no tenía un rodado, pero yo quiero poner un recurso, pero ese recurso ¿de dónde vino? A través de un préstamo, porque no tenía dinero. Y ahí está prestación y contraprestación. Bien, es de dónde, pero no tiene que ver con el pago, sino tiene que ver con de dónde, la fuente, el origen, cómo obtengo un recurso. Obtengo el recurso porque ya lo tenía, entonces va a ser propia, o va a ser permanente, o va a ser de tercero, porque a lo mejor no tenía o no contaba con el dinero, o no contaba con ese rodo que yo quería colocar o poner para iniciar la actividad comercial, ese recurso. Entonces, ¿qué hago? Me tuve que endeudar o me tuve que financiar o ir a una entidad bancaria para que me pueda prestar el dinero y así poder comprar. Cuando habla de prestación es porque me prestan el dinero, porque el origen de ese recurso que voy a comprar proviene de un préstamo de dinero que después voy y compro. Cuando hablo de contraprestación, estoy hablando que la entidad bancaria no te va a dar el dinero. O sea, sí te da el dinero, pero vos compras un rodado, o un inmueble, y a la vez
él te lo hipoteca. Hipotecar quiere decir que es como una garantía de pago del préstamo que te estoy dando. ¿Vos lo podés utilizar? Sí. ¿Lo podés utilizar todo lo que vos quieras? Sí. Pero no lo puedes vender ni ceder derechos de derechos de uso ni nada. Vos lo tenés que usar y terminar de pagar. Una vez que te pagan, que terminas de pagar el préstamo, recién pasa a tu propiedad y recién te dan los títulos de propiedad. No sé si me entendieron. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, ahora, ahora, empezamos con inversión y financiamiento de inversión. La inversión y el financiamiento. Bien, inversión y financiamiento de la inversión. Dice que para lograr el objetivo de la organización debe contar con una cierta cantidad de recursos, lo que eso constituye una inversión. Bien. Esta inversión es como hablábamos recién. Esta inversión que yo voy a realizar puede ser provisto por algún tipo de fuente. ¿Qué tipo de fuente? O sea que el recurso, miren, presten atención, que el recurso es igual a una inversión. Una inversión, entonces, para lograr un objetivo de la organización, lo que yo tengo que hacer es invertir. Para lograr esta inversión, puede suceder que necesito saber de dónde va a provenir esa inversión. ¿De dónde va a provenir esa inversión? Va a provenir de fuentes. Este tipo de fuentes, como yo les decía, puede ser fuentes propias o fuentes de terceros. Bien. Acuérdense que siempre este esquema o estos elementos deben estar en igualdad. Este elemento debe estar igual, es decir, que el recurso del ente va a ser igual a la fuente de tercero más la fuente propia. Bien. Por eso dice que la inversión es igual a la financiación. Bien. Y acá entramos un poco lo que es activo, para que vayan viendo un poco de lo que es activo. Bien, lo que es activo. Activo, así en términos generales, después van leyendo un poco más el concepto, lo que dice el activo. El activo es el conjunto de todos los recursos, de todos los medios, de todos los bienes. Es el conjunto de recursos. Ese conjunto de recursos dice que también es un derecho de cobranza. También es un derecho de cobranza, ¿verdad? Entonces, todos los recursos, todos los bienes, todos los medios, todos los derechos de cobranza que tengo contra terceros conforman un recurso para conformar una empresa, para obtener una actividad, porque cada vez que yo comienzo una actividad de una empresa, yo debo comenzar con determinados recursos. Estos recursos son todos los activos, todos los recursos, todos los bienes, todos los medios. Bien. Dice que este recurso forman parte igual parecida a las características, o este activo conforma diferentes características. Estas características son muy parecidas a lo que es el recurso, que sería que sean tangible e intangible, con valor tangible o intangible quiere decir algo que se ve y algo que no se ve. O sea, algo que veo y no veo. Tangible, algo que puedo tocar. Intangible, algo que no puedo tocar, pero algo que sé que representa algo. Por ejemplo, un pagaré, un documento a cobrar. Por ejemplo, el dinero. El dinero lo puedo ver, lo puedo tocar, pero yo sé que representa algo, no es que es un recurso. En cambio, un rodado es un recurso material, es un recurso tangible. Bien, con valor de cambio o valor de uso, algo que ese activo se pueda cambiar por otro o se pueda usar.
y que o pueda obtener o que me permita obtener un beneficio económico en el futuro. Bien, los componentes del activo el componente del activo está conformado por determinados rubros. Estos rubros van a ir ordenados de acuerdo a su liquidez. Cuando hablo de liquidez o hablo de efectivo, bien, a medida que se vayan transformando más rápido en efectivo, van a ir ordenados. Entonces, el primero de los componentes del activo es efectivo de caja y banco. El segundo componente son créditos, inversiones, bienes destinados a la venta, bienes destinados a ser utilizados, bienes intangibles y bienes no tangibles. Bien, cuando hablo de caja y banco, estoy hablando de efectivo o cuentas que debo tener en mi banco que van a funcionar como efectivo. Nada más que voy a firmar un cheque y ese cheque, voy a liberar un cheque siempre y cuando yo tenga una cuenta corriente bancaria en cualquier banco, pero que tenga una cuenta corriente. Yo para firmar cheque debo tener fondos. No puedo firmar un cheque si no tengo fondos en mi cuenta corriente. Bien, entonces caja y banco son el rubro que más líquido que tengo. Bien, y luego seguimos con los créditos. Los créditos son derechos de cobranza que yo tengo contra un tercero. ¿A qué me hago referencia con un derecho de cobranza? Yo vendí mercaderías y no tenía el dinero. Como no contaba con el dinero, me hace firmar ya sea un pagaré o me hace firmar la factura o me hace firmar algún comprobante de pago para comprometerse que me va a pagar. Bien, ese es un crédito. Bien, un crédito, yo le firmo un crédito. Luego tenemos las inversiones. Resulta ser que las inversiones, cuando yo hablo de inversiones, resulta ser que a mí me sobró dinero para la actividad que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo la actividad que ustedes van a ver ahora es una actividad comercial, de comprar y vender. Yo compro un bien, lo vendo un poco más caro para así obtener una ganancia. Yo compro un bien y así sucesivamente. Esa es la actividad que van a ver ustedes, actividad comercial. Luego de la actividad comercial, recién pasan con las otras actividades, pero ahora actividad comercial. Entonces, cuando yo hablo de inversiones, todo lo que me produzca sobre la actividad comercial, los movimientos que yo haga van a estar en los restantes, en los otros rubros. Pero resulta ser que mi actividad comercial, yo empecé a vender y tenía un dinero que no tenía ningún tipo de destino. Y dije, ¿qué hago con este dinero? ¿Lo guardo bajo el colchón? No, no lo guardo bajo el colchón, lo voy a invertir. ¿En qué puedo invertir? Esa inversión que no tenga que ver con la actividad de la empresa, se llama el rubro inversiones. Me va a generar una renta, me va a generar un beneficio, me va a generar un resultado positivo por una actividad secundaria a la actividad principal. Esa es una inversión. Por ejemplo, plazo fijo. Yo compro y vendo mercadería. Esa es mi actividad principal. Mi actividad secundaria, me sobró dinero. ¿Qué hago con ese dinero? Voy y lo reinvierto. ¿Dónde lo reinvierto? Lo reinvierto en plazo fijo. Pongo mi dinero en el banco y que solito vaya moviéndose para que genere ganancia, renta. Bien. Luego tenemos bienes destinados a la venta. En este caso, como es una actividad comercial, nosotros vamos a ver mercadería. Mercadería que está en su mismo estado en que se adquirió y que luego se la vende. Bien. Esa mercadería se llama bienes destinados a la venta. Son bienes tangibles, bienes que puedo ver, que puedo tocar, que hacen a la actividad principal de la empresa. Luego tenemos bienes destinados a ser utilizados. Todos aquellos bienes, todo lo que estamos viendo son los componentes del activo que hace que funcione la empresa. La empresa debe contar con efectivo, con inversiones, con créditos, con bienes destinados a la venta, bienes destinados a ser utilizados. En este caso van a ser aquellas maquinarias o aquellos rodados o aquellos inmuebles que yo necesito para que funcione la empresa. Bien. Luego tenemos los bienes intangibles. Los bienes intangibles es todo aquello que yo no puedo ver, que yo no puedo tocar, pero representar. Por ejemplo, una marca de fábrica, por ejemplo, una patente, por ejemplo, una franquicia. Bien, todo eso aquello que yo no puedo ver,
pero yo sé que tengo la marca, pero no la puedo ver, no la puedo tocar, pero sé que representa una marca y sé que representa un valor. ¿Bien? Y los bienes no tangibles que representan aquellos derechos contra terceros y comprende erogaciones como resultado. Por ejemplo, un gasto de organización, por ejemplo, un gasto preoperativo, un gasto de investigación o desarrollo. Bien, esos son los componentes del activo. Entonces teníamos efectivo, caja y banco, créditos, inversiones, bienes destinados a la venta, bienes destinados al uso, a la utilización, bienes tangibles y bienes no tangibles, intangibles y no tangibles. Bien, dudas de acá, No, profe. dudas. Y me dijeron que veamos todo lo que es activo y pasivo para después ya la otra semana, activo, pasivo y patrimonio neto y así ya la otra semana ya comenzamos un poco con las prácticas. Tengamos paciencia que ya nos vamos a organizar, están averiguando todas las cosas que necesitan ustedes porque todavía no saben qué comisión van a ir y todo eso. Ahora te explico activo intangible, Gise. Tengan paciencia con eso hasta que nos organicemos bien, la facultad recién se está abriendo, están viendo también la modalidad de examen, cómo va a ser, todo eso se tiene que averiguar bien. Yo les comento que la otra clase pasada, del jueves, yo les había dicho que tenía varias preguntitas, ¿viste? Así que yo ya encontré todas las preguntas, ya las mandé, las están tipeando los chicos, ahora como tienen mesa de examen esta semana, estaban un poco complicados, pero ya termina de rendir y me pasan en PDF todo lo que son las preguntitas teóricas que les puede llegar a tomar en el ingreso, que son del año pasado, las que me pasaron los chicos. Como fue virtual, yo no sé si ahora va a ser virtual o va a ser presencial. Entonces eso también tenemos que ver cómo va a cambiar. De todas formas, yo también tengo un parcial eh, cuando fue presencial, en ese entonces se tomaba, tengo un parcial teórico práctico, cuando se tomaba en forma presencial y bueno, el virtual, que eran preguntitas de múltiple choice nada más para hacer sobre diferentes unidades, creo que eran 30 o 40, no me acuerdo bien. Pero eso, téngame paciencia, ya van a terminar de pasar los chicos, me van a pasar todos y ahí se los pasamos. Aparte también hay que organizarse porque seguramente van a cambiar el horario de clase, de apoyo, porque ustedes comienzan con clase y tampoco se van a poder estar todo el tiempo en las clases de apoyo. Ahora porque están libres, pero ya el lunes comienza, el 14 creo que comienza, el lunes y martes, comienza y ustedes tienen que organizarse también con la clase, sumado más las clases de apoyo que le vamos a dar, así que nosotros nos vamos a acomodar en los huequitos esos que ustedes estén libres. Así que ustedes tampoco no se preocupen, que nosotros vamos a acomodarnos a ustedes, o inclusive estábamos pensando que sea directamente a la noche, como a las 20 horas, más o menos cuando ustedes ya terminen la clase y cosas que puedan seguir todos a la clase. Bien, ¿cómo van con matemática? Chicos, ¿alguna Yo duda bien. que tengan? Bien, ¿están yendo con Gaby o no? Chicos, bueno, a ver, calculo que van bien. Bien, para tu explicación, activos intangibles. Los activos intangibles, Gise, son aquellos activos que yo no puedo ver, que no los puedo tocar, pero yo sé que representan algo. ¿A qué se hace referencia? Cuando hablo de una marca de fábrica, estoy hablando de, por ejemplo, yo vendo videos, qué sé yo, videos favorita. La marca, esa favorita, está patentada. Eso es una marca de fábrica. Entonces, a mí me pagan o representa esa marca, representa un valor. Esa marca representa un prestigio, tiene un valor. Entonces, como yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no es que yo pueda agarrar la marca en mi mano,
la marca de fábrica agarro la mano, sí puedo agarrar el fideo, pero no la marca. Entonces es por eso que es intangible, algo que no puedo ver, que no puedo tocar. ¿Bien? Bien, 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 bien. ¿Entendiste, Giselle? Buenísimo. Sigamos. Sigamos, así ya terminamos con esto y ya se van a descansar o a leer más cosas. ¿Bien? Cuando hablamos de pasivo, pasivo representa obligaciones. Obligaciones significa deudas. Bien, es el conjunto de deudas, es el conjunto de obligaciones que tiene la persona, bien, o la empresa. El compromiso donde cual éste debe cumplir su obligación, ya sea va a cumplir entregando un activo o ya sea va a cumplir prestando un servicio por una persona física o jurídica, Bien, este concepto de pasivo dice que tenemos deuda, se conforma con dos grandes rubros que son deudas y que son previsiones. Acá se hace alusión al pasivo con deudas ciertas, determinadas o determinables. Cuando yo hablo de deudas ciertas, determinadas y determinables, que yo sé que genere una deuda y a la vez sé cuál es la fecha de vencimiento de la deuda y que debo cumplir con esa fecha de vencimiento. Bien, ese pasivo proviene de un tercero. O sea, proviene cuando yo compro. Un pasivo se genera cuando yo compro. Bien, cuando yo compro algo, compro mercadería, genero un pasivo, ya sea documentada, que sea de palabra, o documentada o de palabra. Son dos que pueden ser. Bien. El pasivo se genera pura y exclusivamente cuando se quiere suministrar un recurso, cuando se quiere obtener un recurso. Es como una fuente, pero una fuente de tercero. Si lo tienen que relacionar, lo pueden relacionar con una fuente de tercero. Yo quiero obtener un recurso y ese recurso no lo cuento, no tengo ese rodado que yo quisiera. Entonces, ¿qué me genera? Me genera un pasivo, me genera una deuda. Bien, las obligaciones, los pasivos están compuestos por diferentes rubros, por diferentes componentes. Tenemos las deudas y las previsiones. Cuando hablamos de deudas, dice que las obligaciones deben ser ciertas, determinadas o determinables. Ciertas deben ser generadas por alguna obtención de recursos, cierta, determinada o determinable, que debe tener una fecha establecida, que yo sé que generé la deuda a una fecha determinada, a una fecha de vencimiento. Bien, estas deudas pueden ser deudas comerciales que se generan por la actividad normal de la empresa de comprar y vender. Financieras, préstamos que se generan por pedir prestado dinero para obtener un recurso. Sociales, aquellas que se generan por los empleados que tengo, que trabajan en mi empresa, entonces me va a generar una deuda con mis empleados. Fiscales, aquellas que me generan, esas deudas que me generan por el Estado, bien, porque el Estado es quien cobra ese impuesto fiscal, bien. Societarias, aquellas que se generan por los socios a través de dividendos, por ejemplo. Dividendos quiere decir que la empresa obtuvo una ganancia. Esa ganancia yo la puedo, que sería dividendos a pagar, yo la puedo repartir entre los socios o la puedo volver a reinvertir a mi empresa. Entonces, si yo opto por repartir entre mis socios, yo estoy generando una deuda con mis socios, porque les debo pagar esa porción que le corresponde a cada uno de los socios. Por eso se dividen deudas societarias. Deudas a favor del cliente. Deudas a favor del cliente. Y esta surge a través de una futura compra que me va a realizar un tercero. Yo soy el vendedor, me va a generar una futura compra con el tercero, y entonces yo le quedo, como esta persona, por ahí lo que hacen es anticipar, se llama anticipo de cliente. Lo que hace esta persona es señar esa futura compra, pero con el objetivo de ¿qué?
con el objetivo, por ejemplo, va a señalar una futura venta, yo en este caso sería un tercero. Seña para que el precio se mantenga o seña para poder comprarlo en partes y luego terminar vendiéndolo al final en su totalidad. ¿Bien? Eso es anticipar, anticipo de cliente. Y otras deudas, y en este rubro ahí entran todas aquellas actividades que te va a generar un pasivo, que te va a generar un pasivo, que te va a generar con un pasivo con un tercero, un pasivo, pero que no tengan que ver con la actividad principal del ente. Bien, ese sería el rubro. Entonces el pasivo se va a componer en dos rubros, deudas y previsiones. Las deudas son aquellas deudas, obligaciones ciertas, determinadas o determinables. Y el segundo rubro, hablamos de previsiones. Cuando hablamos de previsiones, quiere decir obligaciones inciertas, contingentes. Contingente quiere decir algo que yo no puedo prevenir, que proviene de un factor externo a la empresa. Bien, un factor interno y que puede suceder o no puede suceder. Bien, entonces cuando sucede, por ejemplo, yo le doy a una persona, me dan un crédito, le doy un crédito, y yo espero que esa persona me pague. Bien, entonces cuando esta persona no me paga, entonces me está generando una previsión, o sea, me está generando una deuda, una pérdida. Entonces, como yo quiero prevenir eso, yo constituyo una previsión para evitar esa pérdida. Bien, entonces ahí pueden haber diferentes previsiones. Previsiones para juicios que se va a constituir en caso de, no ahora, sino siempre se piensa a futuro, que pueda suceder un juicio de algún cliente, un juicio de algún empleado a la empresa, entonces yo ya lo prevení, entonces eso no me va a producir una pérdida, bien, a mi empresa, sino que ya va a estar, yo determinado monto lo destiné para eso. O indemnización y despido en caso de un empleado, cuando tengo que despedir o cuando tengo que indemnizar a un empleado, resulta ser que el monto no cuento. Entonces, ¿qué pasa si yo no cuento con el monto? Si no hice una previsión, si no constituí una previsión, va a producir una pérdida en la empresa. Entonces, como yo no quiero que produzca una pérdida, lo que hago es constituir, apenas comienza el ejercicio económico, una previsión para indemnización y despido. Y garantías otorgadas. Las garantías otorgadas son aquellas casas de electrodomésticos que tienen, por ejemplo, te dicen que compraste una licuadora y la licuadora tiene una garantía. Entonces, si yo no funciona la licuadora y voy y me dan otra licuadora, esa licuadora, si no está constituida la previsión para garantía otorgada, esa licuadora que estoy dando extra porque no funcionó la anterior, me va a producir una pérdida. Pero como yo constituí la previsión, no me va a producir ninguna pérdida, ¿bien? Sino que ya está constituida. Yo estoy para eventos contingentes, para eventos que pueden suceder o no pueden suceder, ¿bien? Es el componente, los componentes del pasivo. Entonces, componentes del pasivo, que son dos grandes rubros, deudas y previsiones, y dentro de cada uno de los rubros teníamos dentro de deudas comerciales, deudas financieras, deudas sociales, deudas fiscales, deudas societarias, deudas a favor del cliente y otras deudas. Dentro de los componentes del pasivo también tenemos las previsiones que son obligaciones inciertas y contingentes. Estas obligaciones pueden ser previsión para juicio, previsión para indemnización y despido, previsión para garantías otorgadas. Bien, eso sería todo lo que es pasivo. ¿Alguna duda de pasivo? No, profe, nada. Bien, ¿entendieron ahí? Hasta ahí. Ya la próxima semana comenzamos con la práctica, si Dios quiere. Ya nos vamos a poder todos conocer por lo menos. Un poquito por ahí.
en sus casas y también vean cómo se manejan en la universidad. Tenemos una biblioteca, realmente con la voz te ayuda un montón de cosas. Tienen desayuno, damos desayuno, tienen libros, tienen computadora, apuntes. O sea, tienen muchas cosas lindas que pueden aprovechar en caso de ir a la facultad y poder conocer también cómo se manejan, ¿no? Porque todo es nuevo para todos ustedes. Así que esperemos que se pueda abrir. Esperemos que se pueda abrir. Bueno, terminamos compartiendo. No se le escucha, profe. ¿No se me escucha? Ahí, ahí, Sí, profe. ahí está. Bien. Les digo que el patrimonio neto representa todo lo que la empresa puede tener, todo completo, tanto recursos, que serían los activos, tanto pasivo, que son las deudas. Por eso dice que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Bien, el patrimonio neto puede estar compuesto por los aportes dice que el patrimonio neto tiene dos grandes rubros también, así como el pasivo, nada más que el patrimonio neto puede tener los aportes de sus propios socios que realizan para que funcione la empresa y así componer el patrimonio neto, y la acumulación de los resultados. O sea, obtengo resultados, todos pueden ser ganados o perdidos, ¿bien? Y van a tener diferentes formas de, ¿cómo se llama? De lidiar cuando son positivos, cuando son negativos. Si son positivos, lo que puedo es resultados acumulados positivos, reinvertir o hacer reservas, pero si tengo negativo, tengo que saldar esa cuenta negativa. Entonces, tenemos el patrimonio neto, que representa el activo menos el pasivo, todo lo que la empresa puede tener. Bien, el patrimonio neto, ¿cómo obtengo? Es el monto del patrimonio neto. Dice que el monto del patrimonio neto voy a tener como el capital social, que sería todo lo que los socios han aportado, más el resultado neto positivo distribuido entre los socios, o sea, el resultado que obtuve, menos el resultado negativo. Entonces el patrimonio neto está conformado por lo que aportaron cada uno de los socios, más el resultado positivo que obtuvo en el ejercicio, menos el resultado negativo que obtuvo en del ejercicio. Resultado negativo o la reinversión. Bien, siempre digo que el patrimonio neto, cuando se realiza el patrimonio neto, cuando comienza la actividad, está conformado por su capital. El capital es todo aquello que aporta el socio, todo aquello que pueda aportar el socio en recursos. Bien, todo aquello. No es lo mismo capital que patrimonio neto, porque el patrimonio neto es activo menos pasivo y el capital es todo aquellos recursos que puede aportar la empresa para comenzar su actividad comercial. Bien, es decir, toda aquella financiación propia. Y acá aparece porque no ve muy profundo patrimonio neto. Cuando ya pasen a básica, a la otra contabilidad de introducción básica, ahí van a ver patrimonio neto más clarito, más profundo. Bien, y acá entran las cuentas de ingresos y egresos. Las cuentas de egreso, como dice, son pérdidas, cuentas de resultados negativos. Y las cuentas de ingresos son cuentas de resultado positivo. ¿Qué hacen o qué afectan al patrimonio neto? Bien. ¿Cuáles son los componentes del patrimonio neto? Elementos que representan el capital, aporte de los propietarios capitalizados, aporte de los propietarios no capitalizados y ganancias capitalizadas. Cuando yo hablo de aporte de propietarios capitalizados, es decir, los aportes o todo lo que aportó el socio para comenzar la actividad. Cuando hablo aporte de propietarios
que no son capitalizados son aquellos aportes que hacen los socios, pero que resulta ser que surgió de urgencia. Para capitalizarlo debe estar escrito o debe estar expuesto en el contrato, en el estatuto, debe estar bien establecido de acuerdo a la ley. Entonces, los no capitalizados son aquellos que quizás por algún evento necesito, por ejemplo, se me rompe una maquinaria. Entonces, cuando se me rompe la maquinaria, yo necesito comprar una nueva maquinaria y voy a necesitar dinero y tengo que volver a poner esa maquinaria a mi empresa, como bien de mi empresa, como recurso de empresa. Entonces, como no cuento con ese, como tengo que hacer varios trámites legales para poder aumentarlo, entonces lo que hago directamente es no capitalizarlo. Es como un aporte de los socios extra. No sé si me entienden. Y las ganancias capitalizadas es cuando yo obtengo resultado positivo, obviamente el resultado positivo, y decido reinvertirlo a mi capital. O sea, para obtener más capital. O sea, yo tengo 10 acciones. Entonces, tuve una ganancia, entonces, ¿qué hago? La reinvierto para obtener un poco más de valor. Bien, y luego tenemos elementos representativos de resultados y similares. Resultados no asignados. Los resultados no asignados, como su palabra lo dice que son resultados del ejercicio positivos o negativos, que este puede estar constituido por reservas o ganancias reservadas. Y resultados no asignados, esos resultados asignados, aquellos que pueden tener un destino específico, ya sea para constituir una reserva, para pagar un honorario, para pagar un dividendo, mientras que los resultados no asignados, estos resultados son resultados del ejercicio que pueden ser positivos o que pueden ser negativos. Bien, y esos serían los componentes del patrimonio neto. ¿Dudas de patrimonio neto? No, profe. ¿No? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, hoy vimos la unidad 3 que me pidieron las chicas que sí o sí veamos. Estudien, lean, hagan sus cosas, traten de ponerle toda la voluntad y todo el amor del mundo. Así terminan y aprueban también el ingreso. Cualquier duda que tengan, mándenme un mensajito y si no, manden al centro, al numerito del centro que también ahí los van a sacar. Tengan paciencia, esta semanita ya van a organizar bien los chicos, seguramente hasta el domingo ya van a saber bien cómo se van a organizar el horario, qué comisión le van a conseguir toda la información que ustedes necesitan. Así que tengan paciencia, yo calculo que hasta el sábado, domingo ya van a tener todos los listados y seguramente se lo van a mandar para que ustedes vean qué comisión les toca, qué horario les toca y todo eso. Y bueno, nosotros vamos a ver también la forma de organizarlo, en qué horario va a dar clase para no interrumpirle a ustedes sus clases para no interrumpir sus clases. ¿Bien? A ver, Rafael, decime cuál es tu duda. ¿Cuándo nos dan los números de libreta? El número de libreta te lo dan cuando ingresan, no te dan ahora. No tienen número de libreta. Una vez que ustedes ingresan, ahí le hacen terminar de presentar algunos papeles que llenen el horario que ustedes quieren ir, cursar y todo eso. Entonces, una vez que ya ingresan y una vez que ya saben que ingresaron, entonces ahí recién le dan número de libreta, le dan todo, su contraseña, su guaraní, todo completo. ¿Qué sería Sí, el número de libreta, profe? ¿Cómo? ¿Qué sería el número de libreta? El número de libreta es ese número que ustedes se van a manejar de acá hasta que se reciba. Con ese es un número de legajo que tiene. Con eso en todos los lugares que ustedes vayan, a ustedes ya no le van a pedir el número de documento, le van a pedir el número de libreta. Cuando tengan asistencia, cuando tengan en todos lados número de libreta, no número de documento. Es como un número de documento, digamos. Así que cuando ya se lo den, se lo tienen que saber como el Padre Nuestro, nunca olvidarse, ¿me entienden? Claro. Bien, así que bueno, chicos, estudien, lean, pónganle mucho amor y muchas ganas, que ya falta poquito para que comiencen con las clases, ¿sí?
Y cualquier duda me manda mensajito. Les mando un saludo a todos y que tengan un buen fin de semana, chicos. Gracias, profe, que le vaya bien. Gracias, besitos. Chao, profe, gracias.